Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Vamos a tomar unos 3 versículos en el capítulo 22 del libro de los Salmos. Capítulo 22 del libro de los Salmos. Versículo 16, 17 y 18. Y literalmente la escritura dice: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Hasta ahí dejamos la palabra y oramos al Señor. Amado Padre, gracias te damos, Señor, una vez más por esta maravillosa oportunidad de poder, Señor, recibir tu palabra, poder meditar, Señor, en este cuadro, en estas porciones bíblicas, Señor, que tú dejaste para tu pueblo, para que, aparte de haber creído en ti, Señor, pueda estar siempre este cuadro en nosotros para no olvidarnos del precio que tú pagaste. Bendícenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. En todo tiempo, tanto las generaciones presentes como las que ya no están, siempre han habido críticas, señalamientos, peleas, ganancias deshonestas acerca de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Muy poco se enfatiza en valorar realmente por quién se pagó ese precio. Dentro de nosotros los cristianos evangélicos no somos la excepción. Hay hijos que se quejan de la mala conducta de los padres. Hay padres que se lamentan mucho por sus hijos y hay discusiones por intereses dentro de las congregaciones. Y todo esto creo que es porque no hay una responsabilidad de manera personal en lo que nos dicen las Escrituras en cuanto al precio que el Señor Jesucristo pagó. En nuestra humanidad somos dados a la crítica más destructiva que edificativa. A veces el vivir de muchas personas los conforma a tener en la mente como que el sacrificio de Cristo es como una tradición o algo normal que lo leemos, lo meditamos de manera detenida o rápida, pero como que es más de lo mismo. Y hay una
dificultad muy grande en el ser humano que durante no esté en el yunque, en el desierto, como que es muy retardado a reaccionar para darse cuenta qué hizo Jesucristo por nosotros. En el capítulo 26 del Evangelio de Mateo, Él manifiesta su profunda tristeza. Él manifiesta como una desesperación porque faltaban horas para que se cumpliese el momento más duro de la vida del Señor. Dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 36. Entonces, dice la Escritura, llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Note bien que selecciona a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Y estos dos hijos de Zebedeo habían hecho una petición a su madre, y su madre había tratado de interceder y había pedido un lugar de gran galardón. Le había pedido al Señor para que uno de sus hijos estuviese a la derecha y el otro a la izquierda. A la verdad que nosotros siempre procuramos querer y pedir lo mejor. Y el Señor le da una respuesta y hubo como una contradicción entre ellos, los discípulos. Y cuando Él se refiere a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, les dice en el versículo 38, mi alma está muy triste, y esta tristeza era tan profunda que él sentía que se iba hasta morir. Literalmente dice hasta la muerte. Quédense aquí y velad conmigo. Y yendo más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Luego vino a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Y les vuelve a insistir: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nosotros como humanos vamos a estar asediados de distracciones, asediados de tentaciones, y la carne siempre como que nunca va a querer nada con el espíritu. Siempre va tendiendo, ¿verdad?, a lo que más le agrada. Y el Señor, siendo 100% Dios encarnado, como también 100% humano, por lo que nos dice la palabra del Señor en el capítulo 1, versículo 1 del Evangelio de Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada lo que ha sido hecho fue hecho. Por el aspecto divino, Él era 100% Dios. Y por venir a la tierra para dar su vida, Él también era 100% humano. Entonces,
tenía que sentir dolor, sentir la tristeza, y de todo lo que se había dicho de él, era el momento que se habría de cumplir. David profetizó en este Salmo 22, diciendo: porque perros me han rodeado. La Nueva Versión Internacional dice: como perros especialistas en cazar, como lobos feroces. Dice David: me has cercado cuadrilla de malignos. Y ahí describe todo lo que narran los evangelios de lo que hicieron con él. Muchas veces nosotros tenemos una idea de lo que es el evangelio por el decir de los demás. Yo sé que no tengo que darles muchos detalles de lo que les voy a decir, pero frente a unas autoridades poderosas en cuanto a los gobiernos de este país, les dije: hoy estamos aquí, pero va a haber un día que vamos a estar delante de ese Dios todopoderoso, donde nadie va a ser identificado por una denominación. No habrá ninguna excusa que un ser humano pueda poner delante de ese Dios de los dioses. Nosotros nos podemos cubrir de cualquier manera, pero si le damos el valor y recordamos este proceso que el Señor Jesucristo vivió, sería, hermano, nuestra vida completamente diferente. Le aseguro 100% que todos los problemas que se dan en nuestros hogares fueran totalmente diferentes. Él temiera más a Dios y respetara su hogar. Ella fuera lo mismo, y los hijos vivieran con ese temor. Mientras se da este juicio, los evangelios narran qué terrible era aquel momento que venía para el Señor. Cuando Él había terminado, y en el versículo 42 volvió a decir: Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Estaba poniendo toda su disposición de manera incondicional. Y luego, siguiendo la lectura en Mateo 26, versículo 45, vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. No solamente eran pecadores, sino que la crueldad, el odio, la indiferencia, el rencor, el espíritu de venganza se había posesionado sobre cada uno de ellos. El título que tenía eran unos sacerdotes, otros eran escribas. Todos conocían lo que era el contenido de la ley. Y conociendo esto, el Señor les dijo: levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. El versículo 59 de Mateo 26 dice: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio
buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Y la sorpresa es que no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, al fin vinieron 2 testigos falsos. ¿Quiénes serían estos 2? Y dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿no respondes nada? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo o el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Además os digo que desde esta hora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Eso fue para que el sacerdote se cegara y le gritara y le dijera que era un blasfemo, y le golpearon su rostro, le escupieron su cara, se burlaron de él con toda liberalidad, con todo odio, con todo rencor. Y después de haber hecho un juicio con todas las injusticias, no tomando en cuenta ningún favor, ningún bien, ninguna actitud buena, lo condenaron a muerte. A veces, hermano, si nos vamos a los comentarios de la actitud de estos sacerdotes, escribas, personas que conocían la ley, pudiéramos decir qué crueles fueron. Porque en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, versículo 30 y 31, cuando Pilato les dijo: ¿qué acusación tenéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces Pilato les dice: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Conocían los mandamientos. Conocían aquel mandamiento que dice: no matarás. Y ellos lo tenían bien claro. Y entre los mandamientos también ellos estaban omitiendo y habían pasado por alto aquel que dice: no calumniarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Por eso el Señor en los sermones, el domingo anterior leímos eso: ay de ti, o ay de ustedes hipócritas, porque cuelan el mosquito y se tragan el camello. Hermanos, si a nosotros nos tocara juzgar la actitud, creo que todo nuestro juicio para aquellos hombres, estos que conocían la ley, fuera condenatorio. Pero es necesario que nos paremos y que nos veamos en el espejo de las Escrituras, porque a veces generalizamos los aspectos religiosos y como que si no fuera nuestra responsabilidad leer la Biblia, como que si no fuera nuestra responsabilidad orar, como que si por tener una edad
donde no valoramos qué es la vida, nos la queremos llevar de listo. Hay oportunidades en la vida que vienen y nunca van a volver a venir. En toda la edad podemos meditar esto. Cerca de donde yo vivo está la escuela, hay una high school. Y yo he visto en los casi 20 años que tenemos de vivir ahí, he visto diferentes muchachos que vienen a nuestra iglesia. Muchachos que sus padres han hecho un esfuerzo muy grande. Porque aparentemente venimos huyendo de un país donde no hay oportunidades, donde hay mayor escasez, y eso es verdad. Hoy a eso lo acompaña la violencia. Y el anhelo de cada padre es que sus hijos vayan a la escuela y estudien. Pero yo he visto a muchos de ellos, incluso aquí hay niños que yo los he visto ahí. Quizás su papá, su mamá cree que van para la escuela y yo los veo divagando por todos lados. ¿Qué piensan estos niños? Usted dirá también, a estos monos hay que malmatarlos, arriata. Sí, ese es el juicio y ese es lo más correcto. Pero también nosotros como cristianos, dice un predicador, no nos damos cuenta que nos hemos vuelto inválidos espirituales, por no decir, dice él, muertos. Porque en todo ponemos condición. Tenemos la bendición en esta congregación de al menos una vez al mes en la responsabilidad espiritual que pongamos de nuestra parte y vengamos a orar, no para que seamos adeptos religiosos, no para marcar una cuota, sino para dar signos de vida. Pero nunca tenemos tiempo. Estamos sumamente ocupados. El que tiene algo, es que si yo no puedo dirigir a la gente, se pierde todo. Yo tuve que decirle a un líder de nuestras filiales, porque el evento del campamento de líderes lo hacemos no por una tradición. Este evento que viene es el evento número 6 años. Y va enfocado en la edificación. Para este año le hemos titulado Restauración Divina, basado en el libro de Esdras. Y el propósito no es que un líder pierda un día de trabajo. El propósito, aunque cuesta una buena cantidad de dinero, el anhelo, el deseo es edificar, instruir. Como les decimos en la escuela de líderes, que cada hermano que se atreve, que se dispone a pasar la escuela de líder, conozcamos la teología para tener calidad de vida. Calidad de vida cristiana. Estos señores que formaron parte del juicio quisieron, como no nos es permitido quitarle la vida a nadie, estaban haciendo lo mismo que Pilato hizo, de lavarse las manos. Les entrego a este hombre, pero yo no tengo nada que ver. Hermano, ¿cuánta crisis espiritual hay en las congregaciones? Y nosotros no somos la excepción. No somos la excepción. Porque aparentemente estamos bien cuando venir a la iglesia, leer la Biblia y ayunar cuando queremos. El Señor le dijo a Jeremías, tené cuidado, Jeremías.
no propongas ni pienses que tú te vas a convertir a ellos. Es que ellos se tienen a ser como tú. La Biblia jamás fue escrita para que nosotros, hermano, traigamos la Biblia para que la Biblia se aplique a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que apegarnos a lo que dice la palabra. Esa es la condición. Con esto Dios no está obligando a nadie. Él le dijo a su pueblo: si esto hicieres, obedeciendo mi palabra, poniendo por obra mis mandamientos, estas bendiciones caerán sobre ti. Pero si quebrantares mi palabra, estas y estas maldiciones van a venir sobre ti. Los predicadores que le dan rienda suelta a las riquezas y a la prosperidad y a todo lo que tú proclamares, eso te vendrá. Señoras y señores, toda bendición de Dios trae la condición de Dios. Y en la palabra que Dios dice, abriré las ventanas de los cielos. Ahí no hay ningún secreto. Ahí lo único que tiene que hacer, obedece o no obedece. El que obedece la palabra, dice el Señor, abriré las ventanas de los cielos y habrá en vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Así dice la Escritura. Hermanos, estas personas sabían, pero los había envuelto el celo, la envidia, la vanidad, se los había enceguecido. Y le entregaron al Señor a este Pilato. Y Pilato a Herodes y Herodes a Pilato. Para que vean, le dice Pilato, que yo tengo la intención de soltarlo. Pero como ellos gritaban, crucifícale, crucifícale, lo voy a castigar, dijo. Y ese castigo era un azote como todo condenado. Por eso dice, como perros me han rodeado, en el Salmo 22. Porque los verdugos romanos estaban adiestrados a la crueldad. Con sus látigos eran precisos para dar golpes de muerte. Por lo general, ese látigo era con 3 cordones. Y ellos, para añadir más fuerte el golpe, le añadían pedazos de huesos, puntas de hierro. Y para no sentir ninguna compasión, ni lástima, ni piedad, se alcoholizaban. O sea que en el mundo podemos ver que el hombre, para disimular su crueldad, se alcoholiza, se endroga, consume cualquier tipo de sustancia. Y lo entregaron al Señor a estos verdugos. Y cuando lo estaban golpeando, dice que también a este látigo se le daba el nombre de flagelo. Porque cada golpe con esas puntas y esos huesos y esos hierros arrancaban pedazos de carne y lo extraían. Dicen los historiadores que la mayoría de torturados no iban a la cruz. Eran pocos los que llegaban a la cruz. Y Jesús, con esta noche de interrogatorios, y a la mañana siguiente, muy temprano, narran los evangelios, fue entregado a las autoridades, que eran estos romanos que habían gobernado la nación de Israel. Entonces,
cuando iba rumbo a la cruz, dice que venía un hombre llamado Simón y a él lo pusieron a cargar la cruz. El cuerpo del Señor estaba débil, sin alimentación, y dice que este Simón de Cirene ayudó. El ponerlo ya en la cruz, también los crucificadores eran especialistas. Dicen los historiadores que sabían dónde poner el clavo entre hueso y hueso, para que los huesos trataran de sostener el cuerpo durante el sufrimiento de la crucifixión. Pero que también en esos huesos que ellos seleccionaban en la muñeca, dice que perforaban las venas de mayor circulación. No entienden ellos por qué a Jesús no se clavó de las muñecas, sino de las manos, como dicen los profetas. Y cuando Jesús estaba clavado, como todo un prisionero, como todo alguien condenado, nadie tuvo cuidado. Desde su captura, dice que los discípulos huyeron. Y cuando fue llevado a la cruz, en su angustia, en su dolor, dicen los historiadores que hay muchos documentos, tanto como los de Josefo como otros contemporáneos, observan un detalle, que Jesús no estaba como airado, sino con una mirada compasiva. Sus palabras durante estaba siendo crucificado, la única sugerencia fue para aquella mamá y para aquel hijo, para su mamá María y para Juan, encomendándole a Juan el cuidado de su madre. Y cuando estaba en ese cuadro, él ya no habló más dirigiéndose a personas. Las personas observaban de lejos aquel cuadro. Los historiadores dicen que sin duda los gritos de dolor, de lamento, se oían de lejos. Dice uno de los historiadores recientes, contemporáneos nuestros, que Mel Gibson, el productor de La Pasión de Cristo, de la última película, sí saca el cuadro realmente muy parecido a lo que pasó. Cuando levantan la cruz y dejan ir sobre el hoyo para que la punta de la cruz ensamble, dice que eso le llamó la atención a muchos teólogos y entrevistaron que cómo había captado él esa escena, cómo camuflajearon al artista con su dentadura mordida del dolor, cómo pudieron dibujar aquellos golpes en su espalda y cómo hacer que el artista captara como que si era real aquella escena. Entonces dice que Mel Gibson le dijo: me he devorado libros de historia, he estudiado la tortura y cuál era la posición de los verdugos, y en medio de todo esto la Biblia no da testimonio de que sacerdotes, escribas y fariseos hayan venido en grupo reconociendo la atrocidad de condenar al Señor.
Hay razones bíblicas. Según la palabra del Señor nos dice en Isaías capítulo 53. Despreciado, dice el versículo 3, y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Dice el versículo 7, angustiado él y afligido, lo que leímos en el Evangelio de Mateo. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, este es el cuadro de nuestra redención. Estaba el Señor en la cruz, derramando lo último de su sangre. Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dicen unos teólogos, ¿realmente era así? ¿Que merecían el perdón porque no sabían lo que hacían? Quizás, dicen ellos, dentro de lo humano podría ser, porque nunca se dieron cuenta que era el Cordero de Dios. Nunca se dieron cuenta que era Dios mismo a quien estaban, hermano, humillando. Los que pasaban de lejos decían: a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. ¿Por qué no aplica su poder para él mismo? Es que no se trataba de eso. Él ya lo había dicho. Si yo quisiera que alguien peleara por mí, yo oraría a mi Padre. O sea que si él, hermano, no hubiera querido pasar ese momento, él hubiera renunciado y con eso se hubiera ido al cielo siempre. Pero ¿qué del mundo? ¿Qué de lo que se había dicho de él? Soportó hasta lo último. Dice la Escritura, se humilló al máximo. ¿Y por qué? Por cada uno de nosotros. Por cada uno de nosotros. Entonces la pregunta es: ¿por qué, si conocemos, si sabemos, por qué no valoramos, por qué no recordamos este sacrificio que no tiene comparación? Porque no hay dinero, no hay, hermano, alguien que se pueda comparar a lo que Cristo hizo por nosotros. Y qué terrible es la condición. Porque a veces por los años que tenemos o por la edad que tenemos, no valoramos, no apreciamos. Si la persona es vieja, tiene su condición de leer la Biblia cuando él quiere allá. Y algunos que nada. Allá de vez en cuando, dice un predicador, oramos por la comida, pero eso no es oración, dice. Esa es una costumbre religiosa. Y todo esto, hermano, no lo estamos diciendo como señalando a que queremos imponerle o obligarlo. Es una responsabilidad.
Un día me dijo Cari, hablando de estos niños que se escapan de la escuela, porque cuando yo tengo oportunidad, yo hablo con ellos. Y me dice, ten cuidado, porque no te van a entender. Y es cierto, porque estos niños que hoy están despreciando la oportunidad de educación se van a lamentar. No dentro de 100 años, no, a la vuelta de la esquina. Cuando los gradúen de bachilleres sin saber nada. No entienden que les están dando un cartón para decirle, no te queremos ver más aquí. Porque si supieran y fueran inteligentes, aplicaran a las universidades, pero ¿a qué van? Ya está el pago ahí. ¿Qué hacemos como nosotros los cristianos inválidos espirituales? Somos tan necesitados, pero como estamos tan muertos, no nos damos cuenta que necesitamos una resurrección. Amenazados por doquier. Somos inmigrantes y estamos expuestos a todo. Pero hay gente que cree que con su pequeña residencia puede hacer y deshacer porque ya estoy bien. Mentira del diablo. Y ningún hijo de Dios, por mucho que tenga en esta tierra, no podemos jactarnos de nada. Porque la Biblia dice, extranjeros y advenedizos somos. Nuestro reino no es reino de este mundo, sino que es el reino celestial. Así que no se vanagloríe el que tiene y tampoco el que no tiene. Qué tristeza, les decía yo a los hermanos en el Distrito 1, que tenemos oportunidad de venir a este santuario, a venir a orar aunque sea una vez al mes. A veces encuentro yo una o dos hermanas muy tristes porque no vino el líder, no vino el supervisor. Todo el mundo está ocupado. Y yo esto me lo tomo muy en serio, pero no para los demás, sino para mí. Qué terrible, digo yo. Si puedo ir a la iglesia a doblar rodillas un momento. Qué terrible que estar en una cama enyesado o con un terrible dolor o por las circunstancias que sean, cuando tengo la oportunidad de hacer lo que tengo que hacer y no lo hago. Así es el ser humano. Así es. Sabemos la historia de la crucifixión de la A a la Z. Si vemos la película podemos hasta llorar. Es normal porque se tocan los sentimientos. Pero ¿por qué no vivir en cada día recordando, haciendo memoria, valorando lo que Cristo hizo por nosotros? El Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, señala un detalle maravilloso. Pedro había seguido al Señor y cuando era señalado que era uno de los mismos, versículo 60 de Lucas 22, él responde y dice: no sé lo que dices. Y enseguida, mientras todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces.
Versículo 62. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Quisiera, hermanos, que cada uno de nosotros tuviera la responsabilidad de pedir al Señor que capte Él de nosotros nuestra mirada y que nuestros ojos puedan captar de Él su mirada. Porque la hipocresía a veces es tan grande. Yo conozco personas de mi congregación, hermanos que están bien metidos en los liderazgos, que apartan la mirada. ¿Por qué? Porque la hipocresía sabe cómo obviar. Pedro, estando ahí cerca, donde el Señor había sido llevado y donde Dios le había hablado con anticipación lo que iba a pasar, a él se le había olvidado. ¿Será que por el desvelo? ¿Será que por la angustia? ¿Será que por las carreras? ¿Será porque tenía miedo a que lo mataran porque le habían señalado ya mucho que era de los mismos, que hablaba como ellos, que era Galileo? Pero una mirada de Jesús cambió la situación de Pedro, más el testimonio de que el gallo cantó. ¿Por qué no le pedimos al Señor que podemos o deseamos, hermano, captar esa mirada, captar esos ojos penetrantes de amor y misericordia para que nuestra vida pueda cambiar? Y dejar de pensar que porque la Biblia dice no matarás, ellos físicamente no se atrevían a hacerlo, pero con la lengua estaban haciendo más que eso. ¿Sabe usted cuántos de nosotros fallamos en eso? Dios quiere que seamos diferentes. Yo no le estoy hablando de una denominación. No, yo no estoy diciendo esto para que mañana, hermano, vengan más hermanos a orar. No es por eso. Es porque todos tenemos una responsabilidad. Los que tienen mi edad, 60 años, podemos decir: Dios nos ha dado la vida. Y otro que tenga 30, 40 quizás dirá: me conformo con 60. Algo otros ya tienen 70 o más. Pero nadie sabe cuántos días más vamos a vivir. Nadie sabe. Acabamos de estar orando por un hermano de nuestra congregación que le asesinaron a su hijito el día miércoles. Joven. Me dice el papá: hermano, esta camisa era la que más le gustaba a mi hijo. Gracias a Dios, dice la camisa. Y él, predicador del evangelio. Los pandilleros lo asesinaron. Podríamos decir: es que en El Salvador la vida no vale nada. Hermano, la vida no vale nada en ningún lugar del mundo. Porque si una vida se pierde sin Cristo, se perdió para siempre. Mientras trataba de ordenar la página de la iglesia,
aparece una noticia. Joven famoso de las estrellas de Disney fallece a sus 20 años de edad. 20 añitos. Hermano, esta mañana nosotros tenemos la bendición de comer este pan. Y no es una tradición. No es algo que hacemos porque es primer domingo del mes. Le dije al iniciar el sermón, nuestro propósito, nuestro anhelo es que cada día conozcamos más de la palabra. Reconozcamos y recordemos el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Y el comer este pan simboliza el cuerpo que fue inmolado, lo que describe Isaías, lo que leímos en el Salmo 22, que David está profetizando: como perros me han rodeado, sin misericordia, sin compasión. Eso sufrió el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.